Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y bueno, el programa de hoy, en vista de que no tenemos muchas noticias relacionadas a videojuegos, entonces vamos a ver con algunos de los temas que he tenido en espera mientras aparece alguna noticia interesante de videojuegos para conversar. Y hoy quiero hablarles acerca de mis 10 películas Disney, clásicos Disney favoritos. Hoy te hablo de 10 clásicos Disney favoritos. Los clásicos Disney son... hay una lista de alrededor de 55, 56 películas ahora mismo, que son aquellas películas consideradas los clásicos Disney y que comenzaron con Blancanieves, que fue la primera película animada del estudio Walt Disney. Al cabo de los años, Walt Disney empezó a sacar más y más películas cada año, cada 2 años en algunos casos, cada 3 en otros. Y estas han sido consideradas pues como los clásicos Disney, ¿no? Disney ha hecho muchas películas, pero estas son consideradas los clásicos, que incluyen incluso Frozen o la más reciente Zootopia. Hace un par de años, hace 2-3 años, yo hice un maratón de todos los, en aquel momento eran 52 o 53, si mal no recuerdo, hice un maratón con todos los clásicos Disney. Me vi uno detrás de otro en el orden de salida. Es decir, comencé con Blancanieves, luego pasé a Pinocho, luego pasé a Dumbo y así sucesivamente hasta llegar a la que era la última en aquel momento, que si no me equivoco era a Wreck-It Ralph. Ralph destruye todo, creo que se llamó en español si mal no recuerdo. Y fue interesante, fue un experimento bastante interesante. Eso sí, hay que armarse de paciencia, estamos hablando de 52 títulos. Pero fue un experimento interesante porque había algunas películas que no había visto nunca, otras las había visto como sketch separados, porque hay películas, muchas de las películas iniciales, Disney en algunos casos, por cuestiones de presupuesto, por la guerra y otras cosas, fueron películas que se armaron de diferentes sketches. Si bien se dice que Fantasía fue la primera película, digamos, que Disney hizo de un gran presupuesto donde combinaba la música con la animación, hay muchas otras películas de corte mucho más modesto de Disney, de los clásicos, que son llamadas así. Fun Melody, creo que... Merry Times, tienen un nombre bastante simple, honestamente. Fun and Fancy Free, si no me equivoco, era uno de ellos. En todo caso, fue interesante porque además vi películas que honestamente nunca antes había visto de Disney. Digamos que por un lado porque hubo una época oscura de Disney. Bueno, Disney tuvo varias épocas. Es interesante justamente el maratón porque te vas dando cuenta del momento en que estuvo mejor, en los momentos en que estuvo bastante mal, luego y cómo la época va influenciando cada uno de sus trabajos, ¿no? Te das cuenta por lo menos en la época de los 80, que fue 70 y 80, una de las épocas más oscuras de Disney en cuanto a la animación. El estudio se vio bastante mal, cómo se vio influenciado por ciertos artistas, por ejemplo como Don Bluth. Y asimismo, bueno, cómo la calidad bajaba o subía según el presupuesto o cómo le estaba yendo a Disney en ese momento. Y descubrí algunas películas que no había visto nunca. Bueno, además de porque por la edad quizás yo no había nacido todavía, estaba muy pequeño y bueno, nunca la llegué a ver. Y entonces luego, digamos que siendo considerada en algunos momentos la peor parte de Disney, pues intentas obviarlo. Pero debo admitir que habían varias películas que algunas no me gustaron, muy viejas, pero otras que descubrí que me parecieron que que no fueron valoradas como deberían en su momento. Bien, en todo caso, como ustedes saben, mis listas no tienen ningún tipo de orden, porque yo no hago un top de 10 mejores películas, sino mis películas favoritas sin orden específico. Justamente para tratar de evitar un poco eso de cuál es la mejor, esa valoración a veces es muy complicada y me parece absurda porque lo que te pueda gustar cambia de momento a momento según la situación. Entonces pues prefiero no hacerlo en top. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con mi top 10 películas Disney.
Las tengo aquí y las iré agarrando una a una, las, digamos, desordené un poco y las iré presentando. La primera de ellas es Aladdin. Aladdin es, como ven acá, una de mis películas favoritas por varios motivos. Lo primero es que esa fue lo que llaman el Renaissance de Disney, en la época de los 90, luego de La Sirenita. Tuvo toda una serie de películas que, sobre todo para quienes crecimos en esa época, pues nos marcaron de muchas maneras, porque eran películas de un nivel y una calidad muy alta. Y como dije, fue un momento en que Disney arrasaba siempre en el Oscar con la canción. Por ejemplo, eran producciones musicales importantes, las canciones siempre estaban ganando mejor canción. Disney era un estudio imbatible, imparable en ese momento, creando un éxito tras otro. Y Aladdin fue honestamente una película que combinó todo de manera excelente, con un genio que era espectacular. La voz en inglés la hace Robin Williams, pero una aclaración que yo tengo que hacer es que estas películas yo todas las disfruté en español, por lo que los actores que la interpretaban, al menos en su versión original, no tienen ningún tipo de influencia en cuanto a la escogencia. Si bien Robin Williams, un gran Robin Williams, hizo la voz del genio en inglés, en español, pues quien hizo el doblaje también hizo un excelente papel. Entonces, la película visualmente era, para la época, era todo un espectáculo visual, las animaciones, los colores, los movimientos, la música. Y en particular a mí me gusta mucho la música de esta película. La historia, pues es la típica historia, ¿no? De Aladino combinado con la típica historia Disney. No tiene nada, pero está muy bien llevada. Se mueve de un lado a otro con una frescura y una ligereza espectacular. Como dije, en esa época Disney era imbatible y lo que presentó en pantalla fue un espectáculo visual. Y Aladdin además era un personaje que se hacía querer. La reina combinaba mucho, la princesa, en este caso Jasmine, combinaba, digamos, esa cualidad de un poco, o sea, ese esnobismo, pero al mismo tiempo hacerse querer. Una de las cosas que sí recuerdo de esta película es que la versión en español de la canción principal la cantaba Ricardo Montaner, ¿no? Show you the world, mostrarte el mundo. Y bueno, además teníamos a Babu, si no me equivoco era el nombre del... y a la alfombra mágica, que era prácticamente un personaje más. Una de las cosas que también recuerdo era cómo se mencionaba constantemente en las promos y en todo el cómo se hizo. Había todo un revuelo en esa época con esta película, que ya no sé si es que yo estoy en otra etapa, pero ya no veo esa emoción que se hacía antes, donde todos los canales de televisión estaban presentando cómo se hizo y spots y esas cosas, ¿no? Y recuerdo que una de las cosas que se mencionaba, uno, era el hecho de que la alfombra mágica era básicamente animada por computadora, en una época en que todavía no era normal como ahora, y entonces pues era una gran cosa. Y como una de las escenas donde Aladdin escapa de la cueva está toda animada con computadora. Fue de verdad un evento, Aladdin, y creo que hay muchos motivos para que esta sea una de mis películas favoritas de Disney, de los clásicos Disney. La siguiente película pues es un clásico para todos. Creo que nadie la ha dejado de ver, cualquier persona, y es el Rey León. Esta es la versión, el Blu-ray italiano, por eso el nombre. El Rey León fue, sin duda alguna, uno de los eventos de animación más grandes de la historia. Al punto que fue la película de animación más taquillera de la historia hasta la llegada de Frozen. Si bien Toy Story 3 la superó, cuando el Rey León se reestrenó en 3D, volvió a recaudar y superó nuevamente a Toy Story. Ahora bien, el Rey León es una historia, digamos, un poco hamletiana en algunas cosas, ¿no? Tenemos a un malo llamado Scar, que inicialmente mata a Simba, que es el papá de... No, ok, recapitulo. Mata a Mufasa, que es el papá de Simba. Y pues, golpeado por la culpa, se escapa, ¿no? Y va a vivir y a dejar todo atrás, y se encuentra a dos personajes favoritos de todos, que son Timón y Pumba. Además de eso, tenemos a tres personajes, que son las hienas, que son otro de los, digamos, malvados de la película.
La película tuvo mucha resonancia. Uno, porque mostraba unos escenarios de hermosa factura. Eran realmente preciosos para la época. Eso era realmente algo muy bien hecho. Los dibujos. No había un momento estático en la película. Una de las cosas que se aseguraron fue que siempre hubiera movimiento en los fondos. Las imágenes eran simplemente espectaculares. La música, ¿quién de nosotros no ha cantado Hakuna Matata, Quiero ser un rey? La canción de amor que en este momento no puedo recordar, o la intro que todos seguramente cantábamos mal porque eran palabras en africano, y todos pues la decíamos en español, la cigüeña, y nos íbamos por ahí. Pero además de eso, la historia era fuerte, era compleja, ¿no? Teníamos inicialmente uno de los momentos Disney más tristes después de Bambi, en donde el padre, ¿no?, de Simba muere, y ves a un Simba al lado de él llamando a su padre, que está inerte después de lo que pasó. Y eso es honestamente para cualquier joven de la época, te marcaba, ¿no? Y luego como Simba regresa a recuperar su trono, ayudado por el mandril, que ahora no recuerdo su nombre, que le enseñaba lecciones, ¿no? Como que el pasado es el pasado, pero tú puedes todavía luchar por el futuro. Aun cuando antes habías escuchado Hakuna Matata, era no te preocupes, deja tus preocupaciones atrás. El Rey León además estuvo llena de polémicas, porque se dice que su historia, ¿no?, fue basada en un anime japonés de nombre Kimba, el León Blanco. Y yo recuerdo haber visto a Kimba, y es una historia que conozco porque la vi cuando pequeño, y honestamente no cabe duda de que el Rey León plagió gran parte de la historia de Kimba. Decir que no sería engañarnos. Kimba es un claro el Rey León es un claro plagio de Kimba, pero eso no quiere decir que lo que se presentó en pantalla sea menos importante o haya tenido menos impacto. Fue una película realmente impactante que nos llevó a todos, que nos gustó un mundo. Bueno, a mí particularmente al día de hoy me sigue pareciendo una de mis películas Disney favoritas, y creo que todo el que la ha visto, y creo que para muchos va a ser y será siempre su película de animación favorita. Por esto El Rey León merece estar siempre en una lista de las películas favoritas de Disney. La siguiente película que tenemos es una película que para mí no ha sido apreciada lo suficiente, y es El Planeta del Tesoro. La película del Planeta del Tesoro está basada en la historia de la Isla del Tesoro, siguiendo básicamente al pie de la letra la historia principal en la que está basada. Sin embargo, fue todo llevado al espacio. El motivo por el que esta película yo creo que ha sido tan olvidada y tan obviada fue porque salió en un momento intermedio donde Disney había bajado los niveles de calidad de sus películas, con películas como Atlantis, antes de esas tuvimos Tarzán, y en fin, tuvimos unos años de películas no malas, pero sí de un nivel bastante más bajo que lo que teníamos acostumbrado. Y entonces llegan y sacan esta película, ¿no?, influenciada un poco por toda la parte, digamos, espacio y todo, en un punto donde la gente parecía tener fatiga de lo que estaba haciendo Disney. Y entonces no tuvo el éxito esperado. Pero si me preguntan, yo creo que es una película que está muy, muy, muy bien hecha. Y es una lástima que haya salido en el momento que salió. Yo apuesto que salía en cualquier otro momento y hubiera tenido un éxito muchísimo mayor al que tuvo. Porque la animación es muy buena. Ya aquí Disney era maestra de la animación por computadoras, y la integración de los personajes dibujados con los personajes en 3D, los escenarios, estaba muy bien hecha. Pero la historia además está muy bien llevada, está muy bien convertido todo eso a lo que es el vasto espacio, lo cual le da una frescura diferente a una historia ya contada muchas veces. Entonces teníamos varios personajes, como siempre. Está el personaje gracioso, está el malo de turno, pero en línea general la historia sigue muy, muy de cerca la historia de la Isla del Tesoro original.
pero colocarla en el espacio y darle digamos, ese giro, de verdad que le sentó muy bien. Y la película es muy muy buena, de principio a fin es entretenida, es divertida, hay mucha acción, visualmente está muy bien hecha. Porque hay otras películas de Disney que salieron después o antes incluso, donde el aspecto visual no tiene el mismo impacto, incluso parecían mal hechas. Por ejemplo, tenemos una de las películas que menos me gusta, que es Vacas Vaqueras, por ejemplo, que me parece que está muy mal. Atlantis también tenía un look bastante pobre, si me preguntan. Hermano Oso fue otra película que era muy genérica, pero del Planeta del Tesoro, de verdad que tenía un estilo y estaba muy bien hecha. Es una lástima que no haya sido apreciada más, por eso la quiero traer aquí y para que ustedes la vean si no la han visto, porque es muy muy buena y por eso está en mi top 10 de películas Disney. La siguiente, que no es una, voy a hablar de dos de hecho, porque bueno, las tengo acá, son tanto Bernardo y Bianca como Bernardo y Bianca en Cangurolandia, que es como la conocemos en español. Ambas películas, y Bernardo y Bianca siendo la primera continuación que se saca directamente al cine por parte de Disney, hasta ese entonces. La primera Bernardo y Bianca salió en los 70 y fue todo un éxito. Fue una de esas películas que revivió un poco a Disney, que le inyectó dinero, que le hacía mucha falta para el momento. Y la verdad es que es una película muy, muy bien hecha. Te entretiene de principio a fin por varios motivos. La primera es que los personajes son muy carismáticos. Y en la primera película van a rescatar a una huerfanita que ha sido secuestrada. Y el personaje, es una de las villanas, no voy a decir más querida, pero sí es una de las villanas más esquizofrénicas, más recordadas de muchos de los personajes de Disney, allí junto a Cruella de Vil. Porque era un personaje que de verdad sudaba maldad, pero no era como una maldad loca, es difícil de explicar, pero era bastante esquizofrénica. Luego Bernardo y Bianca tienen mucho carisma, Bianca siendo una que no le tenía miedo a nada y Bernardo era más bien el contrario, ¿no? Era un personaje más recatado que le tenía miedo a todo y pues se estaba viendo mezclado en unas situaciones que ni siquiera él quería estar inicialmente. Entonces esa combinación es muy buena. Y luego tenemos a la huerfanita, que de verdad es muy tierna y da mucha tristeza por momentos. Y si no recuerdo mal, esta es una de las primeras películas donde ni siquiera hay números musicales. Entonces Disney hizo una apuesta aquí por toda una serie de elementos que de verdad le dieron mucho éxito. Y Bernardo y Bianca la primera es de verdad para mí una muy muy buena película. Es muy divertida, la animación es excelente, la historia es entretenidísima de principio a fin. Y bueno, por eso está en mi lista. Luego Bernardo y Bianca en Cangurolandia es una continuación, no voy a decir directa, pero es una continuación. Nos embarcamos en otra aventura más de los dos ratoncitos. Y una de las cosas que quiero comentar en particular es que esta película salió justo antes de La Sirenita. Y muchos dicen que el renaissance de Disney comenzó con La Sirenita. Pero para mí comenzó con Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Para mí la película no tiene desperdicio desde el inicio, te das cuenta. Además ya de cómo se utilizaban los efectos de computadora. Solo el inicio, cuando estás en el campo de flores y te vas acercando a la casa, todo eso fue hecho por computadora. Y ya eso demuestra que Disney estaba volviendo a invertir fuertemente en sus películas. Y la película no solo es divertidísima, muy divertida, es probablemente una de las películas más divertidas, sino además que tiene, creo que es la primera que se ha hecho en Australia de parte de Disney, mostrando escenarios ya muy amplios, mostrando por dónde Disney quiere llevar digamos, sus clásicos. Pues yo creo que esta es un poco una forma, digamos, un experimento antes, aunque el Rey León vino varios años después. Ya aquí se estaban mostrando escenarios amplios, mostrando un poco digamos, de la belleza de Australia en dibujos, por supuesto. Tenemos varios personajes nuevos que han sido introducidos, como el albatros. Tenemos el ratoncito australiano.
tenemos la lagartija, que no recuerdo otra, y el personaje principal, que es el niño, que él va y rescata a una isla llamada Marajute porque estaba prisionero. Entonces el malo de este caso es este cazador ilegal que está causando eso. El tema, además de ser bastante ecológico, por así llamarlo, es diferente. En este caso tenemos un cazador cazador malvado, y tenemos a un niño que lo único que quiere es pues liberar a su amiga el águila. Lo interesante es que si vemos también las motivaciones son mucho más fuertes y adultas, porque este cazador no era el malo tonto a veces, ¿no? ¿Saben? Ese malo que no es el malo malísimo, sino, no, incluso estaba dispuesto a matar al niño en algún momento. O sea, ya aquí Disney estaba apostando por un tema un poco más adulto y fuerte, pero sin embargo, para mí todos los factores fueron combinados de manera tal que la película es excelente. A mí me gusta muchísimo. Las dos, Bernardo y Bianca en Gringolandia, son honestamente dos películas para mí muy buenas, y están entre mis favoritas sin duda de las películas Disney. La siguiente película de la que vamos a hablar es, una de las Wreck-It Ralph. No recuerdo el nombre en español y la caja la tengo en italiano además, así que ni siquiera por allí me puedo ayudar. Pero uno de los motivos por el que esta película me gusta tanto, ya aquí no hay más animación en 2 dimensiones. Disney abandonó el formato hace algunos años, a pesar de que John Lasseter había intentado revivirlo con la creación de La princesa y la rana. Y es una lástima porque extraño bastante ese formato. Uno de los pocos estudios que hasta ahora mantenía eso es Estudio Ghibli, de quien ya hice un video recomendando algunas de sus películas. Y bueno, pero ya aquí hablamos de animación completamente en 3D. Y es una de las primeras películas donde los videojuegos son el eje central. Pero no como una especie de, diríamos, como se dice en inglés, un gimmick, una especie de elemento solamente. Sí, bueno, vamos a meter. No, los videojuegos son el tema central. Hablamos de un personaje de videojuego que es el tema central. Por cierto, que se está haciendo una segunda parte de esta película. Y es una película que supo agarrarse de algo que hasta ahora no ha sido muy exitoso, como son los videojuegos llevados a la pantalla, y en vez de adaptar un videojuego, simplemente crearon una historia nueva basada en un videojuego nuevo, una historia diferente. Lo que hace a esta película tan buena es que no solamente supieron adaptar esa cultura, ¿no?, para todos los que nos gustan los videojuegos, sino que le dieron varios giros argumentales, pero al mismo tiempo incluyeron personajes conocidos de los videojuegos, y no fue un mundo completamente inventado, sino que supieron agarrar esas cosas de los diferentes juegos y hacer una historia coherente e inteligente. La única cosa que yo diría que la película peca un poco es que hay algunos, digamos, al inicio Ralph está como entrando en diferentes niveles de videojuego, y entonces básicamente vemos 3 niveles diferentes, ¿no? Pero en los 2 primeros se está poco tiempo, y luego casi todo el grueso de la película es en el último nivel, que es el nivel en el juego de los dulces de carrera de auto, donde conoce a la chiquilla, y pasa demasiado tiempo en ese mundo, ¿no? Y no conocemos, no vemos otros niveles, otras cosas, otros juegos, y entonces bueno, ahí se estanca un poco la cosa porque solamente nos están presentando este nivel, y bueno, pierde un poco porque en ese momento deja un poco de ser la historia de videojuegos y pasa a ser una historia que podría ser relacionada con cualquier otra cosa. Entonces ahí peca un poco, pero el haber sabido combinar y llevar por fin una película sobre videojuegos, bueno, no necesariamente sobre videojuegos, pero en el mundo de los videojuegos, de esa manera, para mí merece mucho, y a mí me gustó bastante. Por eso está en mi top esa película. La siguiente película de la que les quiero hablar es Blancanieves. Esta fue la primera película animada de Walt Disney y tomó muchos años y costó una fortuna hacerla. Sin embargo, el riesgo pagó y con crece. Esta película ayudó a Walt Disney prácticamente a financiar lo que serían sus parques y sus estudios.
pensar que esta película es del año 1933, 1932, realmente te deja boquiabierto. La animación a día de hoy sigue siendo extremadamente fluida y muy bien hecha. Además de eso, te das cuenta que, bueno, volviendo a la idea, porque tuve que interrumpir un momento el video. Bueno, lo que les estaba diciendo acerca de Blancanieves es que la animación es excelente. La calidad del dibujo a día de hoy es superior a muchas producciones, incluso posteriores a que llegó a ser Walt Disney. Y es que en algún momento durante los 70, los costos de animación se elevaron tanto que se usaban procesos como el Xerox, que significaba simplemente fotocopiar, para pasar, digamos, los dibujos a la célula que usaban para después colorear y todo eso, ya que antes se dibujaba directamente en las células, ¿no? Lo que llaman ellos donde la parte transparente, ¿no? Donde se iba dibujando y se iban colocando el color para ir colocando cosas encima y luego tomar la foto de cada frame. Y entonces eso le daba un estilo un poco más rústico y no tan, digamos, delicado y genial como era en Blancanieves. Pero era una cuestión de reducir costos en un momento en que el estudio no estaba muy bien. Pero para la primera película no se limitaron en los costos. La película no solamente impulsó lo que fue el estudio Disney, impulsó lo que fue la animación para ese momento, sino que además, bueno, también creó toda la parte de, bueno, ¿quién no recuerda la música de los enanos? Hi ho, hi ho. Y esa es una de las cosas que Disney ha sabido mantener presente. Imagínense que esa película hoy, ya 80 años después, muchas personas todavía conocen su música. No creo que nadie que me esté viendo ahora mismo estaba vivo cuando esa película salió. Entonces imagínense el impacto que ha podido mantener esa película durante toda su historia. Pero yo no incluyo películas basadas en eso, en el impacto nada más que pudo haber tenido. Si por eso fuera, estaríamos siempre hablando de películas antiguas que hayan tenido alguna fuerza actualmente. Sino porque a mí me parece que en líneas generales es una película con muchísima calidad. La historia es normal, bastante sencilla, es la típica historia de Blancanieves, no tiene nada espectacular, pero del resto todo lo demás está muy bien hecho, ¿no? La manera en que se combinaron todas las cosas para hacer una película que a día de hoy todavía mantiene su frescura y su calidad. Definitivamente quien hace una lista de Disney va a incluir a Blancanieves en su lista. Y aunque hay películas como Pinocho, Bambi, que quizás otras personas van a incluir, yo en particular, como dije, estoy diciendo las que son películas que a mí me gustan por un motivo u otro y no por su impacto. Entonces, bueno, pero yo estoy seguro que la mayoría va a incluir a Blancanieves por un motivo u otro. Blancanieves simplemente es la que inició todo y a la que se le nota el mimo que se le colocó a esa película en sus inicios. Así que por eso Blancanieves está en mi lista de las 10 películas favoritas de Disney. La siguiente película, bueno, es una que seguro se está esperando, pero ¿la va a incluir? ¿No la va a incluir? ¿Va a estar en la lista? ¿No va a estar en la lista? Claro que está en la lista, y es La Sirenita. Sería ilógico no incluir a La Sirenita en la lista cuando es, sin duda alguna, no solo la película que catapultó nuevamente a Disney a la palestra en los años 90, sino que es en todo sentido una película muy completa, muy buena, muy divertida, con una de las canciones más pegajosas y una de las canciones también más bonitas al mismo tiempo. La trama, la historia quizás no sea importante porque es muy típica, ya saben, la típica historia de princesas que se enamora de un príncipe y se van a casar y todo el cuento. Entonces es bastante sencilla y típica, pero la película en sí misma está muy bien hecha e incluso es una de las películas quizás visualmente más atractivas que se habían hecho hasta la época, con todo lo que era el fondo del mar, la música, como ya nombraban anteriores, no se puede obviar porque forma parte de un todo. Todos recordarán a Sebastián, por supuesto todos recuerdan a Ariel, a Tritón, ahora mismo no recuerdo el nombre del cangrejo, lo cual no está bien, pero en todo caso no cabe duda que La Sirenita es una de las películas emblema de Disney, que está en todo lo que tenga que ver con Disney. Todo el mundo piensa en La Sirenita, sin duda alguna, y además fue, bueno, la película que trajo a Disney nuevamente a la palestra, por lo que desde mi punto de vista merece estar en mi top de películas favoritas de Disney. La siguiente película de Disney que voy a hablar es, bueno,
esta película es esta película. La Bella y la Bestia. Bueno, como verán, hay cierta tendencia, ¿no? Estoy nombrando justamente una serie de películas que salieron todas y cada una casi que juntas. Pero hay un motivo para ello. Como dije, este fue el Renaissance de Disney. Y no cabe duda que películas como La Sirenita, Aladdin, Hércules, Pocahontas, El Rey León, La Bella y la Bestia forman parte de una época dorada de Disney donde retomó y revivió una empresa que estaba de capa caída en algún momento. Pero más allá de que haya revivido, bueno, también obviamente son películas de mi infancia, por lo cual me veo un poco influenciado con ella. Pero La Bella y la Bestia fue simplemente un musical que trajo a Disney un reconocimiento que no tenía. La Bella y la Bestia fue la primera película animada en ser nominada al Oscar como mejor película. Y esto se dice fácil, pero significa mucho. Que esta película haya llegado a eso en una época en donde la academia era muy cerrada, ¿ok? Habían solo 5 nominaciones y no como las 10 o 8 que pueden llegar hoy, y donde no había ni siquiera un apartado para animación. Dice mucho del poder que tuvo La Bella y la Bestia en su momento. Quien vio La Bella y la Bestia en el cine recordará haberse metido en un mundo completamente diferente, donde la animación era impecable, la música era estaba simplemente mezclada de manera perfecta y era integral en la historia, generando lo que se considera un musical. La Bella y la Bestia fue más allá de la típica película Disney donde los personajes cantan, como pasó en La Sirenita antes que en ella, y sin embargo es en La Bella y la Bestia donde esto llega a un nivel tan alto que a la academia no le quedó otra que reconocer el trabajo que se había hecho con esta película. Si ustedes ven esta película y la logran ver en Blu-ray o en algún otro formato, si algún día sacan en 4K, ustedes se darán cuenta de la fineza y de los detalles de la animación. Porque se nota que Disney estaba apostando el todo por el todo. Se nota que la música y toda esa animación que se creó fue simplemente Disney en su afán de crear algo diferente y, digamos, elevarlo a la enésima potencia. Elevar lo que ya estaba haciendo, lo que había hecho con la serie, llevarlo a un nivel mucho más alto. De hecho, la canción principal, donde Bella y Bestia bailan, se baila en un salón donde la Bella, estaba todo animado por computadora, ¿no? Ese salón impresionante con los personajes bailando allí en el medio y todo. Se nota que Disney quería mostrar todo de lo que era capaz. Y para esa época, esa escena en particular es algo tan simple como que el candelabro y toda la escena estaba rotando mientras los personajes bailaban. De verdad, era impactante. Una de las cosas pero que no se dice mucho, o bueno, sí se dice, pero no es importante, es que ellos reciclaron animaciones. El baile de Bella y Bestia es exactamente al final es exactamente el mismo baile que usan al final, o es en esta escena, no recuerdo, pero hay una escena donde ellos usan la misma animación de La Cenicienta al final, donde bailan y toda la cosa. Entonces, bueno, a pesar de que estaban estaban invirtiendo mucho dinero, también se vio que al mismo tiempo querían ahorrar un poco. Pero eso es más una anécdota que otra cosa. Sin embargo, La Bella y la Bestia tiene unas canciones que son muy pegajosas, además de una canción principal muy hermosa, unas animaciones espectaculares y un colorido increíble. Y Bella como una de las princesas más sencillas de todas, desde el punto de vista que ella venía de un nivel bastante normal, diría. Por eso esta película merece estar en mi lista de películas del top 10 favorito. Por último, ¿cuál podrá ser la última película? Bueno, esto va a ser una decisión muy controversial. Mucha gente se va a molestar, además, porque no incluía su película favorita de Disney. Y esta, muchos dirán que estoy loco por incluirla. Pero esta fue recuerdan que les comenté que había visto las 52 películas de Disney, todas una detrás de otra en algún momento. Bien, esta fue una de esas películas que yo descubrí en ese momento, que no había visto nunca, y que honestamente me parece un crimen que no esté más mencionada en las listas. Y es Basil,
El ratón detective. Está claramente inspirado en el personaje de Sherlock Holmes. Me parece un crimen que esta película no esté, que no sea recibida mejor. Es una película que salió en un momento oscuro de Disney. Esta película salió en 1985-86 y Disney venía de un momento muy complejo. Había sacado antes películas como Oliver y compañía, El Caldero Negro, y bueno, esto no había ayudado mucho a la empresa a recuperarse, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de fama, ¿no? No tenía digamos la fortuna o la fama requerida para que la gente apenas escuchara el nombre de Disney fueran corriendo a ver a las películas. Esto no existía, no lo tenían simplemente. Lo habían perdido por años de hacer películas muy basadas en una fórmula que ya estaba cansando y que la producción era evidentemente de baja calidad. Entonces, bueno, la gente empezó a cansarse y Disney empezó a pasar por uno de los momentos más difíciles de su historia. Y bueno, llegó esta película que desde mi punto de vista de la narrativa y la historia está muy bien hecha. Es una aventura bastante interesante, bastante divertida y que bueno, que el público simplemente no le dio tanto apoyo. No fue un fracaso, ojo, pero es una película que queda un poco para el olvido. Y una de las anécdotas más interesantes, por cierto, es que la escena final ocurre en el reloj de Londres, ¿no? en la Torre de Londres. Y allí hay una escena que es completamente computarizada y fue hecha por computadora. Y fue de hecho la primera escena completamente hecha en computadora incluida en una película de Disney. Se la lleva esta película. Ese título lo tiene esta película. Y bueno, es claro, es muy rudimentaria para los estándares. Si ustedes la ven, se dan cuenta inmediatamente, sí, eso está hecho por computadora y además está hecho de una manera bastante rudimentaria. Pero ojo, no quiere decir que rudimentario sea malo, porque está bien integrado en lo que es la historia y la película en sí misma y el estilo de animación, por lo que no es que desentone, pero es evidente, ¿no? Si uno sabe del tema. Y el hecho de que, bueno, de que Disney haya... De que esta película haya pasado tan desapercibida, honestamente es un crimen, porque es una buena película. Yo sé que muchos no la han visto, justamente por ser de esa época. Es como El Caldero Negro, que es una película poco vista por mucha gente, pero que tiene varias cosas interesantes detrás de ella. Además, mucha historia interesante y que la versión que todos conocemos no era la versión final, y que a esa película le faltan al menos 30 minutos que fueron recortados por el mismo director de Disney. Directamente se sentó a recortar la película porque consideraba que era muy mala y oscura y hizo una cuestión peor. No sé si alguna vez en la historia tendremos la oportunidad de ver de la versión final. Me encantaría tener acceso a la versión final del Caldero Negro completa como debió haber sido. En todo caso, el asunto es que Basil, el ratón detective, es una película que no merece estar donde está, olvidada por la gente, porque es una película con bastante calor, bastante diversión, muy Disney y que merece más. Y este es uno de los motivos por el que yo la traigo aquí. Además me gusta mucho, y uno de los motivos por los cuales la traigo aquí, porque yo creo que esta película tiene que ser reivindicada y merece un sitio mejor en la lista de películas Disney. Hay películas Disney que está muy por debajo en calidad de esta película, incluida Baccarat, que era Hermano Oso. Y discúlpenme a los que les guste, pero para mí esa película de verdad que deja mucho que desear. Atlantis, que además Atlantis me gusta, pero es que creo que está muy por debajo de esta, por ejemplo. Incluso Chicken Little es una película que, ¿sabes? No es gran cosa. Así que, en fin, esas son mis 10 películas favoritas de Disney. Cuéntame cuál es tu película favorita de Disney, con cuáles estás de acuerdo en mi lista, con cuáles no, qué película crees que debió haber incluido y por qué, cuál no debió haber incluido. En fin, cuéntame cuáles son tus opiniones acerca de las 10 películas Disney que te acabo de presentar. Dime cuáles son las tuyas y nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo de.
Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Y si no te gustó el video, pues también puedes darle manito abajo. Estás completamente en tu derecho. Y igual, pues coméntalo, dime por qué crees que este video no merece tu like. Y así mejoramos todo. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Hoy Te Hablo